Grabar, compartir. Ahí está. Habíamos dicho que por un lado teníamos el delta estático. Por un lado calculamos el delta dinámico, ¿sí? ¿De qué? De la igualación de energías. A ver. Entonces, el delta dinámico de la igualación de energías y sobre el delta estático, ¿este de quién? Este de hacer integrales de Moore, ¿sí? Y de acá, ¿qué sacamos? Sacamos el factor dinámico, ¿sí? Entonces, si nosotros haciendo la igualdad de las integrales de Moore sacamos que la flecha era, por ejemplo, de 10 centímetros, ¿sí? Y de la igualación de energía sacamos que la flecha es de 20 centímetros, el factor dinámico nos va a dar igual a 2, ¿sí? Y entonces, ¿qué sería esto? Este factor dinámico después yo se lo puedo aplicar a cualquier resultado que tenga de las magnitudes que calculamos habitualmente. Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen, bueno, el momento acá, el momento flector acá crece así, ¿sí? Y vale 80 por la gravedad por 3 metros, ¿no? Bueno, y eso vale 80 por 10 son 800, supongamos la gravedad en 10, por 3, 3 por 8, 24, 2400 newton metro, ¿sí? Entonces, 2400 newton metro sería el momento estático. Bueno, el dinámico va a ser eso por 2. Entonces ya tengo el momento dinámico, ¿sí? ¿Y cuánto vale la tensión? Acá, bueno, la tensión sigma es debido al, digamos, ese era el momento flector, lo que vimos recién, ¿no? Que era, dijimos, es 80 por 10 por 3 metros. Entonces, el momento, la tensión debido a la flexión, que es ese mismo momento flector por la fibra más alejada. Supongamos que esto es, si este es el eje Y, entonces esto es I máximo, ¿no? La mitad del espesor, sobre el momento de inercia, ¿sí? Y el momento de inercia, que es base de 600 por altura de 25 al cubo sobre 12, ¿no? Momento de inercia del rectángulo puesto así. Es el momento de inercia menor, ¿no? Respecto de este eje. Entonces, si esto es Y y esto es X, supongamos que a lo largo de esto sería Z, ¿no? Entonces tengo el X allá entrando a la hoja en esta vista. Acá, ¿yo qué tendría? Tendría entonces la tensión, ¿sí? Si yo pongo esto, ¿sí? Sería, este es el momento flector aplicado estáticamente, porque consideré 80, ¿no? Entonces, acá sacaría la tensión que estática, ¿sí? Ahora, si yo acá a este momento, o bien a la fuerza, yo puedo decir, bueno, esta es la fuerza. Si la fuerza, el factor dinámico es de 2, la fuerza en vez de valer 80 va a valer 160, ¿sí? Pero como esa fuerza es la fuerza dinámica, ya el momento flector entonces también es el dinámico, porque es debido a una fuerza dinámica. Entonces, sería que lo mismo que poner a este momento flector, multiplicarlo por 2, sería el momento flector dinámico. O lo hago en la fuerza o lo hago en el momento flector, en uno de los dos lados, ¿sí? Y del mismo modo acá podría decir, bueno, si yo calculo esto, la tensión con el momento flector estático, con este, después acá lo puedo multiplicar por el factor dinámico para tener la tensión aplicada dinámicamente, ¿sí?
Y si después con esto y la ley de Hooke calculáramos la deformación máxima, bueno, yo podría, si la calculo con la tensión estática, después la multiplico por esto y tendría la deformación dinámica. ¿Se entiende la idea cómo es? Entonces, el factor dinámico es un factor adimensional mayor a 1 que nos cuantifica el efecto dinámico. La forma de obtenerlo es igualando energías, por un lado, y abajo calculando el desplazamiento estático, que lo sabíamos calcular por las integrales de Moore. Y después, listo, una vez que tengo eso, cualquier cosa que yo sepa calcular estáticamente, la multiplico por el factor dinámico y tengo esa magnitud dinámica. Y ahí se acabó, digamos. Lo único que hay que tener en cuenta, digamos, son las energías implicadas en cada caso para poder obtener esto. Y bueno, y el otro aspecto era, que quería volver un poquito, pero es lo mismo que dijimos sobre las integrales de Moore, ¿sí? ¿Cómo calculo yo esto? Bueno, si tuviéramos un eje sometido a torsión, va a ser 1 sobre g por i polar, por la integral de lo que tenga. Y si fuera algo a tracción, va a ser 1 sobre e por a. Pero no es más que eso. Y lo que ustedes siempre tienen que hacer es, entonces, ¿cuánto valía el K en este caso? Habíamos dicho que la energía de deformación elástica era 1/2 de K flexional por el delta dinámico al cuadrado. ¿Se acuerdan? Este K, en este caso, ¿qué vale? Vale si ustedes hacen, digamos, la integral, la integral de Moore, ¿sí? X, esto les va a quedar. Esperen porque yo lo sé al revés. Entonces, es F, la fuerza F, E por I sobre L cubo. ¿Sí? Entonces, fíjense, nosotros digamos, esto después de resolver la integral de Moore, ustedes van a ver que van a llegar a esto. ¿Sí? En el caso de resolver esto por la carga unitaria ese que les había planteado recién. Entonces, vean lo siguiente, donde este L son los 3 metros, ¿no? Si yo esto lo llevo a la expresión del resorte, F, habíamos dicho, el resorte es F igual a K por X, ¿no? Esa es la expresión del resorte. Bueno, fíjense que si yo esto lo reacomodo un poco de esta forma, me quedaría, vamos a poner X, este X lo pongo acá, ¿sí? El K lo tengo que poner acá adelante, es decir que, y la fuerza la dejo del otro lado, es decir que todo esto, al revés, lo tendría que traer para acá. 3E por I sobre L cubo igual a F. A ver, ¿se entiende? Esto lo pasé para el otro lado, ¿sí? Y entonces, esto, fíjense que queda F igual a K por X, ¿no? Entonces, de este modo, yo sé que esto es el K, en este caso es el K flexional, pero si yo tuviera cualquier otra cosa, en el caso de una barra sometida a tracción, ¿no? Entonces, yo tengo esta barra, donde ahora tengo esta fuerza
F aplicada así. Esto que me da una distribución de esfuerzo normal así, ¿no? Constante, que vale F. Entonces, y bueno, esta sale más fácil inclusive, porque yo puedo decir de la ley de Hooke, sé que sigma, en este caso que es tensión unidireccional, es E por epsilon, ¿no? ¿Y esto qué es? Sigma, para este caso, ¿qué es? Es F sobre área, ¿no? Igual a E, perdón, esto es una E, esta misma, el módulo elástico, ¿y esto qué era? Delta L sobre L, ¿sí? Entonces, de vuelta, acá, delta L, que es lo que se alarga la barra, ¿no? Sería, si yo lo dibujo acá, la barra se alargó así, esto es delta L. ¿Y esto qué es? Es X. Lo llamamos delta L porque estamos haciendo longitud final menos longitud inicial. Esta es la longitud inicial, esta es la longitud final, este es el delta L, pero en realidad, ¿qué sería? Es el desplazamiento longitudinal de la barra, es decir, que esto es X. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo borro y lo reemplazo por X, y ahora busco de vuelta esta expresión, dejo la F de un lado, paso y dejo la X al final, y meto todo el resto acá en el medio. Entonces, fíjense que me va a quedar F, E, por A sobre L, X. Entonces, este es el K, pero un K axial, debido a una fuerza axial. ¿Se entiende? Este es un K del resorte, pero el K que, por ejemplo, va a sufrir esta soga va a estar sometida únicamente a tracción, ¿no? Y esto podría ser, si fuera una barra, podría ser un K axial tanto a tracción como a compresión, como esté sometido, ¿no? Pero en el caso del cable es el K axial, ¿no? Debido al esfuerzo axial. Bueno, en ese caso, entonces, digamos, en este del cable, yo voy a tener, cuando hagan la sumatoria de energía, voy a tener un medio del K axial, que entonces, ¿qué va a ser? Un medio de E por A sobre L por X cuadrado, la energía debida a la deformación elástica para el caso del cable. Y lo mismo para el caso del ascensor allá abajo. ¿Sí? Y bueno, si fuera un eje sometido a torsión, que no hay un ejercicio de ese estilo, pero lo hacen por integral de Mohr. En este caso, esto también se puede hacer por integral de Mohr, sumando, digamos, las integrales de dos rectángulos, ¿no? Uno con la fuerza unitaria y el otro con la fuerza F, y haciendo la integral. Y acá que ponía 1 sobre E por A, que es lo mismo que sale acá. ¿Sí? Son dos formas de llegar a la misma cosa. ¿Se entiende entonces? La única dificultad por ahí que tienen es, bueno, tienen que recordar de cómo calcular el desplazamiento con las integrales de Mohr. Pueden repasar un poco eso. Y bueno, con eso ya es cuestión de plantear los ejercicios de la guía y bueno, y no hay mucho más para decir respecto de este tema, ¿sí? No hay un libro donde esté así explicado así, son como casos particulares, pero lo pueden ver en cualquier libro, ¿sí? No está así genérico, por lo menos que yo lo haya visto.